Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Bueno, ahí me alcanzan a oír bien y a ver bien, ¿no es cierto? Sí. Ok, perfecto. Bueno, miren, la cuestión es esta. Dame un momento, por favor. Miren, la cuestión es esta. En este tercer nivel, ya en esta tercer capítulo de esta serie que he titulado Formando el Carácter, vamos a tratar algo supremamente poderoso y específico. Lo importante de estar ungidos por el Espíritu Santo de Dios, lo importante de estar en la presencia de Dios y cómo, ya después de haber visto cómo a través del ayuno, como a través de la oración, poder ser tratados en el carácter para que la presencia del Espíritu Santo de Dios permanezca en nosotros, vamos a ver cómo es que ahora sí viene sobre nosotros o vendrá sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios para hacer maravillas, prodigios, milagros, sanidades, liberaciones, resurrecciones, etc. Entonces quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, el Señor fue claro, y como les dije el anterior domingo, una cosa es compartir la palabra a palo seco, o sea, sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Lo que hace la ley es matar. Pero, en cambio, cuando uno tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios, lo que hace es toma la palabra, el Espíritu Santo de Dios, y nos lleva al tiempo de gracia y hace que se active esa palabra y hace que en vez de muerte nos vivifica, hace que haya vida espiritual en nosotros. Entonces, mire, ¿por qué poner ese martillo? ¿Por qué poner ese brazo fuerte? ¿Y por qué poner ese fuego? Sencillo, el martillo somos cada uno de nosotros. El brazo es el brazo de Dios y el fuego es el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que dice en el libro de Jeremías, si no estoy mal, o de Isaías, dice, porque martillo me sois, arma de guerra. Pero ¿cómo poder llegar a ese nivel? Déjeme le explico. Mire, muchos predicamos, para que nadie se ofenda, muchos predicamos sin poder. Pero entonces, esa no es la voluntad de Dios. Si leemos las escrituras, vamos a encontrar que unos eran los discípulos antes de que Jesucristo muriese y resucitase, y otros son los discípulos que fueron llamados apóstoles, ya con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Con esa presencia hicieron milagros, prodigios, maravillas, sanidades, liberaciones, resurrecciones, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta manera, solo de esta manera, pudo el Evangelio extenderse a lo largo y ancho de la tierra. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta esto. Miren, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros, realmente lo demás será fácil. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo de Dios nos dirá qué hacer, qué hablar, dónde ir, en fin, etc. Por eso es importante, repito y resalto, tomar este pasaje bíblico y aplicarlo. Muchas veces les decimos a las personas, a las ovejitas, compartan. Pero, ¿qué es lo que acontece? A palo seco, sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, realmente va a ser imposible. Si usted se da cuenta, donde quiera que Jesucristo o los apóstoles iban,
Se les manifestaban endemoniados, venía gente enferma, gente cautiva, gente que necesitaba ser libre. Pero, ¿qué los liberaba? La presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere tomarnos en sus manos como armas de guerra para poder glorificar su santo nombre. Nosotros debemos entender que Dios es poder y Él viene a demostrar su poder para hacer volver a su pueblo. Ejemplo, tenemos varios. Tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo y tuvo que hacer milagros y sanidades y demás, hasta resurrecciones. ¿Para qué? Para que su pueblo creyera que venía de parte de Dios. ¿Ya? Aún hasta los fariseos decían, como le dijo Nicodemo, sabemos que vienes de Dios, porque nadie que haga estas señales las podrá hacer si no está Dios presente o si no está Dios con él. ¿Ya? Encontramos en el Antiguo Testamento también que Dios mostraba que estaba con una persona. Está el caso de José, está el caso de David, está el caso de muchos. Pero ¿qué es lo que acontece? Préstele atención a lo que le voy a decir en este momento. Mire, cuando usted o yo somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios, esa unción nos puede traer problemas, dificultades. El caso de David, era nomás de que David, o fue nomás de que David haya sido ungido por el profeta Samuel y se le vino Samuel y todo el ejército de Israel en contra, al punto que le tocaba vivir afuera, en lugares muy pedregosos, muy elevados, ¿ya? Donde solamente habitan cabras. Entonces imagínense todo eso, pero eso fue la escuela, eso fue la universidad que Dios le dio a David, ¿para qué? Para poderse desarrollar y poder llegar a ser el rey de Israel, ¿ya? Entonces mira, Dios nos escoge, pero tiene que pasarnos muchas veces por fuego y agua. Pero como dice en Isaías, aunque pases por el fuego no te quemarás, y si pasares por el agua no te anegarás. Entonces mire cómo es esto de profundo, mire cómo es esto de tremendo. Ya depende de cada uno de nosotros, depende de que nosotros dispongamos nuestro corazón. Ahora, vamos a ver cómo poder recibir ese Espíritu Santo de Dios. Cambiemos de diapositiva. Mira, las temáticas que vamos a tratar en esta charla, para poder ver cómo poder hacer posible lo que dice la primera diapositiva, son 3. Primera, oración, arma poderosa en Jesús. Segunda, protegiendo a nuestro hombre espiritual. Tercero, trato de Dios cuando sus siervos se rebelan. Y he puesto esta imagen de acerca de lo que es la planeación militar. Ahí encuentra usted tanques de guerra, encuentra un mapa, encuentra soldados, en fin, etc. ¿Por qué? Porque el plano espiritual se mueve, porque hay cartografía espiritual, porque cuando Dios se propone algo, Satanás se propone deshacer eso o derribar a aquel que Dios quiere usar. Pongamos ejemplos. Cuando nació Moisés, cuando nació Jesús, desde pequeño buscó matarlos, ¿ya? El uno a través de Herodes y el otro a través de Faraón. Entonces, mire cómo es esto, o sea, poco a poco Dios va mostrando. Otro ejemplo, cuando David estaba pequeño, Saúl intentó matarlo, y así sucesivamente. Entonces, démonos cuenta, el adversario quiere dañarte, quiere dañar tu familia, quiere buscar cómo poder detenerte. Y nosotros debemos tener en cuenta de que si nosotros no permitimos que el carácter de Dios se forme en nosotros a través del trato, escúchese bien, a través del trato, el trato puede ser con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, puede ser en tu trabajo, con tus jefes, puede ser en cualquier parte, lugar, situación, ocasión y persona. O simplemente puede poner espíritus inmundos a los que tengas que enfrentar y Dios te va a formar en esa guerra espiritual. Entonces mire cómo es esto. ¿Ah? Es bien tremendo.
pero la gente no lo entiende. Entonces no usamos bien las armas espirituales. Muchos hablamos de la oración, pero sí, está bien, listo. La oración es un arma espiritual. Pero hágame el favor, dígame, ¿cómo debo orar? ¿Qué es lo que debo pedir? ¿Por qué vemos que Jesús buscaba de madrugada a Dios Padre y Dios Padre lo llenaba del Espíritu y hacía lo que tenía que hacer para glorificar el nombre de Dios? Cuando Jesús pasaba por alguna región, ya toda esa gente se agolpaba. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús iba a pasar y por lo tanto iba a haber milagros, sanidades, resurrecciones, liberaciones. Le traían los casos más difíciles al Señor y quedaban libres, quedaban resueltos. ¿Y acaso Jesús había estudiado medicina? No, pero sin embargo sanaba. ¿Acaso Jesús había estudiado acerca de finanzas? No, sin embargo hacía milagros financieros. ¿Acaso Jesús no había estudiado acerca de muchas áreas? No, pero sin embargo Dios lo usaba para resolver. Y entonces nos damos cuenta de lo que es capaz el Espíritu Santo de Dios de hacer. Y mire, quiero poner un caso actual. Tiempo atrás tuve el privilegio de conocer, como les decía, a un profeta llamado T.B. Joshua, que Dios lo utilizó, él ya falleció, y sin embargo Dios lo utilizó, y le traían también contemporáneamente, ahora en este tiempo, le traían casos impresionantes, donde había quebrantos de salud, donde había brujería, donde había satanismo, y Dios lo utilizaba para sanar, para liberar, y decía, ¿qué es imposible para Dios? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? No. Pero entonces, ¿por qué vemos que por lo general la mayor parte de nosotros, sus siervos, andan sin poder? Porque no sabemos conectarnos con la presencia del Espíritu Santo. Ya Dios lo dijo o lo hizo saber en el libro de Números, capítulo 2, de cómo Dios había inventado la cartografía espiritual para guerra espiritual. Primero, Dios tenía que estar en el centro de su pueblo, en el centro del corazón de su pueblo. Y su pueblo tenía que estar alrededor del tabernáculo de Moisés. Y su pueblo tenía que estar de 3 tribus en cada uno de las banderas que representaban los rostros de Dios. El rostro del Hijo del Hombre, que es Jesús, ya que representa al primogénito. Nosotros debemos tener en cuenta eso. ¿Ya? Segundo, el rostro profético o el rostro también, pongamos el segundo rostro sería el rostro de león, Judá, alabanza. ¿Ya? Entonces, el rostro que Dios muestra a sus enemigos y a sus siervos. A sus enemigos para destrucción y a sus siervos, ¿para qué? Para que aprendamos a temer al Señor. ¿Pero qué es el temor de Dios? El respeto y la reverencia que Él se merece. Que no es llegar por llegar, no es hacer las cosas por hacerlas. Es siempre siendo conscientes de que tenemos un Dios tremendo, terrible, temible en batalla. ¿Ya? Luego el tercer rostro es el rostro del águila, que es el rostro profético de Dios, que representa la tribu de Dan y todas las tribus que estaban dentro de esa bandera. ¿Ya? Juicio y justicia de Dios. Y por último, el rostro del buey, la omega. Entonces mire cómo es esto, alfa, omega, principio y fin, todo el tiempo, pero Dios está demandando de nosotros como pueblo, como sacerdote, como sacerdotes y como pueblo escogido para Él, que busquemos su presencia, pero es que me doy cuenta de que nosotros como hijos de Dios
Muchas veces estamos buscando que imponga manos sobre nosotros, que ore otra gente por nosotros, y entonces idolatramos a los siervos de Dios, y eso está mal. Pero para profundizar un poco más, vamos a cambiar de diapositiva. Mira, escucha esto. Oración, arma poderosa en Jesús. Una, comunión con Dios. El Salmo 91 nos describe algo demasiado poderoso y es necesario que el hijo o la hija de Dios, el pueblo de Dios, estén en ese cumplimiento de ese salmo. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Qué nos está hablando este salmo? Préstele atención. Este salmo nos está hablando acerca de ¿qué? De habitar en la presencia de Dios, de estar en la comunión con Dios. No comunión con pastores, no comunión con evangelistas, no comunión con profetas. ¿Por qué somos obstinados y buscamos a Dios lejos de lo que Él ha determinado para con nosotros? ¿Por qué buscamos que Dios se nos manifieste si no hacemos la voluntad de Dios? ¿Por qué seguimos de una manera religiosa haciendo cosas que Dios no ha pedido? ¿Por qué seguimos copiando predicaciones de otros cuando Dios quiere darnos revelación propia, fresca, que nos ayude a profundizar en su presencia, en conocerlo a Él? ¿Por qué caemos en tanto activismo espiritual, físico y demás, y no permitimos de que Dios obre en nuestras vidas? Este Salmo 91, capítulo 91, versículos del 1 al 2, nos dice todo. Dios quiere que habitemos en su presencia para darnos de su abrigo, para darnos de su sombra. Dice la Escritura que ahí el adversario no nos puede tocar, porque cuando quiera tocarnos, vamos a estar rodeados con su diestra de poder. ¿Acaso no lo dijo de Job? Le dijo, pero ¿cómo quieres? Si Job, ¿cómo no va a prosperar? Si tú lo has rodeado con tu diestra y le has dado bendición. ¿A qué? A su trabajo. ¿A qué? A sus hijos. ¿A qué? A todo lo que tiene Job, tú lo has bendecido. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres si no me dejas tocarlo? La gente no hemos entendido de que simbólicamente cuando Dios nos rodea con su diestra, nos está protegiendo y nos está bendiciendo. Cuando Dios habla de ponernos bajo su abrigo, significa que está poniéndonos bajo su cuidado. Los satanistas, una de las cosas que buscan es estar bajo la mirada de Satanás. ¿Para qué? Para que tengan protección. ¿Y por qué por qué los hijos de Dios, nosotros no buscamos estar bajo la presencia de Dios para tener su protección, su dirección, su bendición? Pero entonces nos salimos y hacemos lo que se nos da la gana y hacemos lo que nosotros queremos y luego decimos aleluya, gloria a Dios, Señor, protégeme, Diosito, 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 bendícenos. Y Dios dice, así no son las cosas. ¿Cómo pues quieres que me salte mis principios? Te amo, sí, con amor eterno te he amado, sí. Pero soy un Dios de principios. ¿Cómo quieres que me salte mis principios? Y en la segunda parte del Salmo 91 dice, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Ahí nos está hablando de fe, de darle el primer lugar a Dios. El Señor dice en su escritura, por cuanto me pusiste como tu habitación, como tu lugar de refugio, por eso yo te protegeré, yo te bendeciré. Por cuanto me has dado el primer lugar en tu corazón, yo me encargaré de ti, te levantaré, te sacaré adelante. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque como dijo Dios, a través de su escritura, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí.
Nos acostumbramos a lo que en la interacción con los demás, con nuestros vecinos, familiares, con nuestros prójimos, tenemos. ¿Cuántas veces escuchaste que te decían te amo? ¿Y cuántas veces no te pusieron los cachos? ¿Cuántas veces no te fueron infiel? Y te juraban por lo más sagrado que te amaban. Con Dios no es así. Dios quiere ver que lo que le decimos es real. Dios quiere ver que cuando le hablamos no es por hablarle, no es por emocionarlo, porque Dios no viene a emocionarnos. Dios nos da su palabra y nos jura por su nombre que la va a cumplir en nosotros. Ahora, mire cómo es esto. Muchas veces malentendemos la oración. Mire la otra parte. Oración de Jesús por sus discípulos. Eso está en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 15. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. O que los protejas del mal. Mire cómo es esto. Mire cómo es esto de tremendo, de difícil, de tenaz. ¿Cuántas veces la gente, yo he escuchado muchos, no, vamos, compremos una finca y nos vamos y nos retiramos porque esto ya viene en los últimos tiempos y nos apartamos del mundanal ruido? Religiosos. Eso lo único que significa es que la gente está religiosa y a Dios le fastidia la religiosidad y la religión. Si no, mire cómo le daba el trato a los fariseos. El Señor nos enseñó a orar y si nosotros analizamos bien lo que es el Padre Nuestro, el Señor habló claramente. En el capítulo de Mateo, capítulo 6, nos habló. Y lo primero que Él toma es, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor nos habla acerca de la adoración. La adoración que nosotros como creyentes debemos tener. Y todo el tiempo, desde el capítulo, en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 18, el mismo Señor nos habla de este tema, la adoración. Nosotros debemos tener en cuenta qué es adorar. Es rendirnos a Dios. Es rendirnos a Dios. Porque es que muchas veces cantamos canciones cristianas, pero ni siquiera vivimos ni una tilde ni una coma de lo que dice esa canción. Cuando aconteció lo sucedido con el pastor, este pastor que se murió de cáncer, que canta, ya no soy esclavo del temor. Es tremendo. O sea, fue tenaz como Dios utilizó a este hombre. Y como el mismo Dios le da una canción que se llama Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y sí se las recomiendo, ¿ya? Que lo puedan buscar porque la palabra que da ahí es tremenda. O sea, es tremendo lo que Dios habla a través de este hombre. ¿Por qué? Porque realmente Dios le estaba hablando de qué, del proceso que iba a pasar y de que de ese proceso iba a sacar al pastor Julio Melgar a su presencia. Y hubo gente que le profetizó que lo iban a sanar, que Dios lo iba a sanar. Y le profetizaron muchos profetas conocidos y reconocidos. Muchos salmistas dijeron, no, Dios te va a sanar y no aceptamos un no por respuesta. Y eso fue muy criticada esta sierva de Dios en plena oración. Llegó y dijo,
que no aceptaban un no por respuesta, pero en el mientras tanto iban a creer en sus promesas. ¿Ya? Y estoy hablando de Christine Di Clario. Entonces imagínense, o sea, mire cómo es esto de tremendo. Y cualquiera la pudiera criticar y usted podría decir, yo la estoy criticando. No. Mire, Dios es soberano. Él sana al que quiere sanar. Al que no quiere sanar, no lo sana ni a bala. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros encontramos que efectivamente Dios es soberano y hace su voluntad. Y hasta el mismo diablo tiene que sujetársele. Y entonces toma a Julio Melgar y le empieza a dar revelación y le empieza a dar palabras, le empieza a dar canciones muy llenas del Espíritu. Y si no me cree, escúchese, ya no soy esclavo del temor, y escúchese, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, y es tremendo, es tremendo. Y el mismo hombre de Dios dice, yo nunca pensé que cuando me daba esta revelación era para el trato que venía sobre mí. Y si Dios determina un trato sobre nosotros, dígame usted y yo, ¿qué podemos decirle? Dígame, ¿qué le va a decir? ¿Por qué? ¿Quita esto de encima mío? ¿Por qué? Yo soy privilegiado y yo tengo corona. ¿Qué? ¿Qué le va a decir? No se puede. Mire cómo es esto de tenaz. Entonces debemos entender de que Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Primero la adoración. ¿Ya? Que nosotros debemos ser una ofrenda para Dios. Segundo, nos habla acerca de la oración. ¿Cómo debemos hacer la oración? No para ser escuchados por los hombres, no para impactar a la humanidad, no para deslumbrar a las personas. No, debe ser una oración en integridad, una oración donde se le abre el corazón a Dios. Dios sabe lo que usted y yo hemos hecho. Dios conoce nuestros pecados, conoce nuestro pasado, nuestro presente y aún el futuro que no conocemos, Él lo sabe. Por eso cuando Pedro le dijo, yo te amo más que estos y mi vida daré por ti, Jesús le dijo, Pedro, Pedro, Pedro. De cierto te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Entonces, hagamos un recuento en nuestras vidas. Por favor, revisemos lo que hemos vivido, lo que hemos hecho. ¿Y tú crees que Dios no sabía que en cierto punto nos íbamos a apartar de Él? ¿Tú crees que no sabía que íbamos a cometer aquel pecadillo que usted y yo sabemos que lo hemos cometido? ¿Acaso usted y yo no estamos fuera o estamos fuera de los brazos de Dios? ¿Las manos de Dios? Dios tiene el control y Él sabe lo que permite y lo que no permite. Entonces, mira cómo es esto. Dios quiere que seamos una ofrenda, una adoración, que con nuestra forma de vivir santifiquemos el nombre de Dios que ha sido tan blasfemado en la tierra. Que cuando la gente nos vea diga un gloria a Dios, no diga, ¿sí ve? Todos los cristianos son una porquería, mire eso. Vea, habla de Dios y vea cómo anda. ¿Ya? 2. La oración. Con un corazón contrito y humillado, verdad. Dios está pidiendo a su pueblo que sea verdadero y que tenga integridad. Que no venga a decirle, Señor, aquí te adoramos, santo, aleluya, gloria a Dios, y una porquería de vidas. No. Que seamos íntegros. Que reconozcamos nuestros errores. Que reconozcamos ante todo nuestra gran necesidad que tenemos de Él. Entonces, y solo entonces, dice la Escritura, el Señor nos escuchará desde su monte santo y obrará. ¿Cómo podemos subir al monte santo de Dios? Limpiando nuestras manos y nuestro corazón. ¿De qué? De nuestro propio pecado, no del pecado de los demás, es del nuestro. Algo que yo le pregunto al Señor siempre, le digo, Señor,
¿Cómo me gustaría saber cómo era que orabas con Dios Padre? ¿Por qué bajabas con tanta presencia de ese monte? ¿Por qué eras tan lleno del Espíritu Santo de Dios? En algún momento Dios me permitirá tener ese privilegio de enseñarme, porque para eso le decían maestro. El Señor es el rabí de rabí, el rabí de rabinos. Nosotros debemos tener en cuenta eso. No hay mejor maestro que Jesús. Y mire cómo Dios es tan Dios que tomó a Saulo de Tarso, al que Dios permitió que sea discípulo de Gamaliel, aquel fariseo de fariseos, aquel que era reconocido en su enseñanza, y sin embargo Dios permitió que lo capacitaran, que estudiara, que se esforzara, que hablara 5 idiomas. El apóstol Pablo era políglota, hablaba 5 idiomas. Tenía la ciudadanía romana, que en ese tiempo era como tener la ciudadanía estadounidense. Venía de una familia pudiente y Dios solo lo tocó, escuche bien, solo lo tocó cuando iba a perseguir a su pueblo. Saulo pensaba que estaba agradando a Dios, y así nos pasa, pensamos que estamos agradando a Dios. Yo soy el pastor, soy la pastora, soy el profeta, soy la profeta, a mí me da composiciones, a mí esto, aquello. Dios solo tocó a Saulo cuando respiraba odio, ira, rabia en contra de los cristianos. O sea, estaba totalmente envuelto por Satanás. Porque el único que respira ese odio hacia los cristianos es el mismo adversario. Y en la forma del diablo, cuya función es perseguir a la iglesia, lo estaba utilizando, y Saulo pensaba que estaba agradando a Dios por lo que estaba haciendo. Y entonces tiene un cara a cara y lo tumba del caballo, lo tumba de su orgullo, lo tumba de sus títulos, lo tumba de su posición, lo tumba de todo y le dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: Señor, ¿pero quién eres tú? Jesús, al que tú persigues. ¿Pero cómo? Si va detrás de cristianos. Por eso, Jesús en cada uno de los cristianos de esa época, Jesús se estaba moviendo y estaba creciendo espiritualmente en ellos. Y le dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo fue tan confrontado que se convirtió. Y muchas veces nosotros estamos religiosos, pensando servir a Dios, pensando agradar a Dios, pero estamos totalmente salidos de su voluntad. ¿De qué me sirve predicar? ¿De qué me sirve poner prédicas, alabanzas y demás, si no obedezco lo que Dios dice en su palabra? Conozco a muchos que ponen prédicas y demás y no aplican ni una tilde ni una coma. Pero pensamos que estamos bien y tenemos a Dios en nuestra boca. Un aleluya, gloria a Dios, santo, santísimo, aleluya, alabado sea tu nombre. ¿Quién vive? ¿No es cierto? Pueblo de Dios, ¿cómo estás? Bendecido para bendecir. Pero no se ve en nuestras vidas el que estemos rendidos a la voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La oración tiene que ser una compenetración entre Dios y nosotros. Tenemos que volvernos uno con la Trinidad. Debemos acercarnos a su palabra para poder conocer y entender a Dios. Por eso el Señor dice: el que se jacte, jáctese por conocerme y entenderme, por saber cómo soy, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Y entonces nuestra comunión y nuestra oración será efectiva. Y entonces Dios nos tomará en su mano de poder, con su diestra de poder, y nos podrá utilizar sobrenaturalmente,
¿O acaso no es lo que queremos? Yo le hago esta pregunta. ¿Usted quiere seguir a palo seco? ¿Quiere seguir como viene? ¿O quiere la presencia del glorioso Espíritu Santo de Dios? Y ahí va a haber poder. Ahí usted y yo seremos protagonistas. ¿En qué aspecto? En que Dios nos permite ser testigos en primera fila de lo que Él va a hacer a través de nuestras vidas y en nuestras vidas. Tremendo, ¿no es cierto? Primero lo que va a hacer en nuestras vidas, porque nos tiene que transformar, nos tiene que cambiar, porque así no le servimos. Y después lo que va a hacer en las vidas de otros a través de nuestras vidas. Eso es tremendo y poderoso. Entonces mira, como la comunión tiene que ser con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mucha gente va, se postra en las iglesias, adora en las iglesias y demás. Mire, yo todos los días lo veo y realmente esto me cansa. Aún incluso en las reuniones con pastores. Vamos y vemos cómo, como en el Antiguo Testamento Jesús dijo, aman saludarse y abrazarse con filacterias y demás. Pero mire, cuando nosotros vamos ante su presencia, vamos es adorar a Dios. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, nosotros debemos buscar su presencia. Si vamos a una congregación, te invito para que nosotros nos metamos a la presencia de Dios, para que nosotros entremos en un tiempo de adoración, en un tiempo donde el Señor se nos manifieste, donde nosotros demostremos nuestra sed y hambre de Dios al mismo Dios. La Escritura dice, deleítate en Jehová y asimismo Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros vamos y nos deleitamos en el Señor, cuando nosotros vamos y lo buscamos a Él, cuando nosotros entramos en su presencia, estamos entrando en el abrigo del Altísimo y Dios dice, aquí estoy, escucho tu oración, escucho tu necesidad, tráeme tu dificultad, tráeme tu problema. El Señor mismo dijo, si vosotros permanecéis en mí y yo y mi palabra en vosotros, entonces pedid al Padre lo que queráis y os será concedido. Y entonces hagamos una pequeña reflexión. ¿Cuántas personas alrededor nuestro están necesitando de que usted y yo permitamos que Dios nos toque y que Dios nos transforme? Para que Dios mismo se manifieste y tenga solución a sus problemas. Y muchas veces tenemos familiares con depresiones, con problemas psiquiátricos, muchas veces tenemos ovejas que necesitan una liberación profunda porque si no se matan, en fin, etc. ¿Y cuántas veces no hemos podido hacer nada? ¿Sabe por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu. En otras ocasiones, porque Dios ha tenido en su voluntad llevarse a las personas. Entonces, mire cómo es esto. Pasemos de diapositiva. El segundo punto, en el segundo punto vamos a tener que ver la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a tener que proteger a nuestro hombre interior. En el libro de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios. Mire, ¿qué es lo que dice aquí? Prestemos atención. Protegiendo a nuestro hombre espiritual. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros entramos en guerra espiritual, nosotros estamos entrando en el plano espiritual. Cuando nosotros vamos a orar, nos vamos a enfrentar a demonios. Y hay demonios de diferentes formas, alturas, niveles, poderes, autoridades, etc. Hablamos del hombre fuerte, que es el que tiene a cada persona a cargo, pero también hay espíritus territoriales y también hay potestades que manejan cosas más grandes, territorios más grandes, y hay principados que se manejan a nivel mundial, ¿ya?
Y así sucesivamente. Muchos se asustan con una simple hueste, como por ejemplo se me apareció el duende, que es una hueste, y ya están que no pueden más, ¿ya? Entonces Dios nos lleva ¿a qué? A que la parte espiritual sea integral, que nosotros debemos cuidarnos. Cuando nosotros estamos en guerra espiritual, si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo físico, si nosotros no cuidamos nuestra salud emocional, si nosotros no cuidamos nuestra salud mental y no cuidamos nuestra salud espiritual, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Si yo digo que me voy a meter en guerra espiritual, pero no protejo a mi familia, ¿cómo protejo a mi familia? Dándole amor. ¿Cómo protejo a mi familia estando con los míos? ¿Cómo protejo a mi familia? Guiándolos con mi ejemplo. Muchas veces encontramos hijos de consiervos que están totalmente extraviados. ¿Por qué? O viven en un infierno. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se vive en las iglesias y otra es lo que se vive en las familias. ¿Ya? Y entonces nos tiramos de los guerreros dragones, como dice mi esposa, ¿ya? Nos la tiramos de los super saiyajines y a la hora de la hora no pasa nada, es pura bulla, puro grito, ¿ya? Entonces mira, armadura de Dios, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 24. Este es tomado de la Reina Valera de 1960, mira. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué es importante fortalecerse? Porque si nosotros no estamos fortalecidos, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, una de las oraciones que hacía era, oro para que sean fortalecidos en el Espíritu. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo continuamente está buscando a ver cómo caemos, cómo nos hace daño y demás. Y entonces, muchas veces, y nos ha pasado, de que cuidamos a otros y nos descuidamos nosotros mismos. Muchas veces, el creyente, el feligrés que recién llegó, está teniendo más comunión con Dios que nosotros que estamos predicando. Es algo tremendo, es algo que nos está, aquí Dios nos está exhortando, nos está edificando y ya va a venir la consolación. Espérese, porque eso tiene un proceso, ¿ya? Y la palabra de Dios tiene que cumplir, la palabra profética tiene que cumplir esas tres funciones. Exhortación, consolación y edificación. Y mire cómo Dios nos está edificando, cómo nos está exhortando y cómo nos va a llevar a su promesa, la consolación. Mira, primero, el casco de la salvación. Segundo, la coraza de justicia. Tercero, la fe. Cuarto, la verdad. 5, la palabra de Dios. 6, el evangelio de la paz. Mire cómo Dios quiere que nos vistamos. El yermo, forjado de una sola pieza de metal con forro de cuero. El pecho era hecho de pelo de caballo. El color del tiñe indicaba el rango en ese tiempo en cuanto a lo que es la armadura romana. La coraza, compuesta de escamas de hierro o de bronce, estaba construida en 4 secciones para proteger cada hombro y cada lado del pecho. Las escamas metálicas eran cosidas, a un chaleco de cuero endurecido que se ponía como un chaleco salvavidas antes de sujetar las escamas como correas de cuero. La espada era portada en el lado derecho, colgado en el cincho o correa de cuero sobre el hombro. El cinturón de cuero era atado alrededor de la túnica de lana. Placas de bronce conectadas al cinturón colgaban de este para proteger el área de la ingle del soldado. El escudo era creado con 3 delgadas láminas de madera pegadas, cubierto con lino o cuero. El escudo era pintado conforme a la legión. Una moldura de bronce cubría los bordes redondeados para mayor protección.
Se ve cómo cada elemento cumple cierta función. Las sandalias de gruesa suela de cuero incrustadas con tachuelas o pedazos de piedra para mejorar la tracción. Las sandalias eran atadas a los pies con múltiples correas de cuero. ¿Sí ve? Entonces, mire cómo es esto. Nosotros debemos tener en cuenta todo lo que pasa. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, nos freguemos. Mira la armadura de Dios, el yelmo de la salvación en Efesios 6:17. Nosotros, con el yelmo de la salvación, protegemos nuestra mente. El enemigo ataca nuestra mente. Los espíritus inmundos hablan en formas de pensamiento. Muchas veces usted escucha voces y demás, o escucha o se le fija un pensamiento, mátate, pero primero tienes que matar a alguien, o tú no sirves para nada, o no vas a salir adelante, en fin, etcétera. Es el enemigo hablándote. Y como lo tienes tan fijo, pero no estás protegiendo a tu hombre espiritual, terminas haciendo lo que te están diciendo porque no estás fortalecido o fortalecida en el espíritu. La coraza de justicia, Efesios capítulo 6, versículo 14b. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es aquel pectoral que te iba a proteger todo el pecho. ¿Qué queda en el pecho? El corazón, los pulmones, órganos vitales. Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Ya? Y nosotros debemos tener esa claridad. Nosotros debemos saber que debemos protegernos. Luego sigue con la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Nos estamos acercando a la palabra de Dios. ¿Sí estamos haciendo buen uso de la palabra de Dios? ¿O seguimos pidiendo conforme a nuestros deleites y caprichos? Y por eso no seguimos recibiendo. Acuérdate, en Mateo capítulo 4, el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, le dijo a Jesús, ordena que estos panes se conviertan en piedra, porque estaba 40 días de ayuno y de oración, y tenía hambre, y en un desierto. Sin embargo, Jesús le dijo, escrito está, sacó la espada. A ver, ¿tiene la espada? Se sacó la espada. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí ve? Sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Lámparas a mis pies la palabra de Dios. Por eso necesitamos verla para no tropezar. El cinturón de la verdad. Efesios capítulo 6, versículo 14. Mire, si nosotros no tenemos en cuenta de que Dios Padre es Padre de la verdad y que el adversario es padre de la mentira, pues estamos fritos, porque por eso seguimos diciendo mentiras. El escudo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, diríamos al monte, párate, levántate y échate al mar. Sin fe no hay milagros. Sin fe Dios no puede hacer lo que tiene que hacer. Y eso lo describe la palabra. Dice que Jesús fue a ciertas regiones y que no pudo hacer muchos milagros y sanidades, todo por la incredulidad de la gente. El apresto del Evangelio es la buena disposición para predicar el Evangelio de la paz. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 15. Nosotros debemos compartir de la palabra del Señor. Debemos compartir del Señor. Pero es que si no protegemos a nuestro hombre interior, el enemigo lo va a seguir debilitando, lo va a seguir dañando y va a hacer algo bien tremendo. El enemigo lo que va a hacer es ponerte el pecado a las costillas tuyas, a la espalda tuya, y así va a ser como aquella tortura romana que cogían y lanzaban al desierto a un hombre con un muerto encima. Finalmente la descomposición del cadáver terminaba matando al que estaba vivo. Entonces mire cómo es esto. Hablamos de la oración, pero también hablamos de proteger nuestro hombre espiritual. Ahora dígame, ¿cómo nos estamos protegiendo? ¿Sí estamos orando? ¿Sí estamos teniendo comunión con Dios? ¿O solamente cuando llegamos a la iglesia? ¿O solamente cuando nos están viendo? ¿Sí estamos protegiendo a nuestras familias? ¿Sí estamos teniendo cuidado de nuestros seres queridos? ¿Sí estamos hablando con nuestros hijos, dándole amor, dándole respeto? ¿Sí estamos demostrando en la casa que es necesario la unidad?
que somos un equipo como familia? ¿O nos estamos sacando los ojos? Continuemos, mira. Tercer punto, trato de Dios a sus siervos cuando se rebelan. Dentro de la formación del carácter, Dios tiene que tratar nuestro temperamento, tiene que tratar nuestra necedad, nuestra terquedad, tiene que tratar nuestra voluntariedad, o sea, en el aspecto de que muchos, para que nadie se ofenda, somos voluntariosos. Y entonces terminamos diciendo, no, yo hago lo que quiero. Y Dios dice, no, tú no vas a hacer lo que quieres. Como le dijo Jeremías, tú vas a predicar, tú vas a hablar lo que yo quiero que digas. Y para eso vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Impresionante, mire. Todos fueron haciendo la voluntad de Dios. Y aparece este profeta, imagínense, era profeta. Está Jonás y está Balaam. Y mire, Jonás, viene palabra de Jonás, de Jehová, perdón, a Jonás. Mira, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Este Jonás era un plato, definitivamente un personaje. Dice, y descendió a Jope y halló una nave que partiría para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire, así muchas veces usted y yo estamos, ¿no? Dios nos dice algo y hacemos todo lo contrario, pero decimos, amén, Señor, gloria a Dios, aleluya. No, nos están dando la palabra y terminamos haciendo lo contrario. Y pensamos que eso se va a quedar así, que Dios no va a hacer nada, en fin, etcétera. Bueno, que no va a pasar nada. Pues mire lo que le pasó a Jonás. Arrancan en esa embarcación y el mar se agita y se pone picado, durísimo, unas olas impresionantes. Los marineros pensaron que se iban a morir, dijeron, no, pues hasta aquí llegamos. Y es más, hasta los mismos marineros dijeron, bueno, vamos a ver, ¿quién es el de tan mala suerte? ¿Quién es el que nos está fregando el viaje? Y echaron suertes, es que mira, echaron suertes. Pero lo tremendo es que encontraron a Jonás durmiendo. Le dijeron, hola, dormilón, despiértate. A ver, ven, vamos a echar suertes. No te das cuenta que el barco está que se hunde. Y Dios utiliza hasta la misma suerte. La misma suerte, ¿para qué? Para darse cuenta de qué. De que precisamente el enemigo había cogido mire cómo es esto. Dice que cuando Jonás toma el barco para Tarsis, pensó que iba a salir de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó Jonás pensando de que se iba a ir de la presencia de Dios, y llegó Dios y se manifestó y agitó el mar, indicó que era Jonás. Le dijeron, ¿qué hacemos contigo? Le dice, no, échenme al mar. Lo echaron al mar. De repente fue que entraron y entró y la ballena se lo tragó. Y al tragárselo, Jonás dura 3 días de profunda oscuridad clamando a Dios, pidiéndole perdón y diciendo que va a ser la voluntad de él. Miren, ¿qué es lo que acontece? Presten atención acá. Llega el Señor, toma a Jonás, le dice, muy rebelde. Ajá, pensaste que te ibas a liberar de mi presencia. Pensaste que ibas a salir de mi presencia y no iba a pasar nada. Bueno, pues le metió un trato 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Y este tipo clama y este tipo se le quita la rebeldía contra Dios.
este profeta de Dios es tratado y queda mansito. Y bueno, ¿qué pasó? Que llegó y le ordena al gran pez que lo lleve a Nínive y hace que lo regurgite o lo vomite en Nínive. Y entonces Jonás, imagínense, oliendo a pescado, va y predica y este pueblo se convierte. Pero lo tremendo es que este pueblo se convirtió, se arrepintió de corazón y Jonás estaba de mal genio porque estaba recibiendo sol debajo de una palmera y no estaba contento de haber hecho la voluntad de Dios. Lo obligó. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Dios tiene que coger y tratarnos y dele, que dele. ¿Cómo es esto de tremendo? Entonces, mire cómo Jonás tuvo que pasar por esas situaciones, ¿ya? ¿Ah? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que pasar el trato de Dios por nuestras propias rebeldías. Y entonces dice, estás pasando esto, ¿por qué tú te lo buscaste? Pero tengo misericordia de ti. Tengo misericordia de ti y te voy a llevar a cumplir mi voluntad. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, mira. Y con esta terminamos. Mira lo que le pasó a Coré, a Datán y a Abiram. La rebelión que ellos tuvieron en contra de Moisés. Moisés dijo, y eso está en el libro de Números, capítulo 16, versículos del 28 al 31. Moisés dijo, con esto les voy a probar a ustedes que todo lo que hago es por orden del Señor y no por mi propia cuenta. Si esta gente muere como normalmente muere todo el mundo, de muerte natural, es que el Señor no me ha mandado. Pero si el Señor hace algo fuera de lo normal y la tierra se abre y se los traiga a ellos con todo lo que tienen, si son enterrados vivos, entonces es que estos hombres han ofendido al Señor. Apenas Moisés terminó de decir esto, la tierra se abrió debajo de esa gente y se tragó a todos los que se habían unido a Coré, junto con sus familias y sus posesiones. Todos ellos cayeron al fondo de la tierra vivos y con sus posesiones, y luego la tierra volvió a cerrarse. De esta forma fueron eliminados de la comunidad. Mire cómo es esto de tremendo. Mire, se lo voy a decir así. Dios quiere que usted y yo podamos entender de que la rebelión no es agradable a Dios. Estos decían, ¿es que acaso Dios no nos habla a nosotros? Dios también habla a través de nosotros. Y Dios quiere indicarnos que es un Dios de principios. Y si Dios llamó a alguien, lo sostiene, lo ayuda, le revela, lo transforma, lo cambia. Y entonces usted me dirá, ¿y dónde viene la consolación? La consolación es que Dios quiere llevarnos a nosotros ante su presencia y quitar toda rebeldía, toda rebelión de nosotros, que nos quiere llevar a una comunión íntima y verdadera, porque Él nos ama y nos quiere llevar a su verdad. ¿Qué mal hacemos nosotros en excusarnos, en poner excusas, en decir, no, es que yo no soy el culpable o no soy la culpable, si estamos viviendo las consecuencias de nuestra propia rebeldía? Y lo que Dios quiere hacer es podernos usar, pero primero quiere edificarnos y bendecirnos con su presencia. Quiere hacer que su Santo Espíritu venga sobre nosotros y quiere llevarnos a un nuevo tiempo, un tiempo de gloria, de bendición, de transformación, donde lo sobrenatural toca a lo natural y lo transforma. Por eso hoy les invito, vamos a orar. Yagay Televisión, bajo la gloria de Dios.